Buenos días, jóvenes. Comenzamos una nueva semana. Espero estén muy bien cada uno de ustedes en sus casitas, cuidándose. Y el día de hoy vamos a comenzar y vamos a continuar con lo que tiene que ver con el género narrativo, que lo comenzamos a ver y a analizar hace 2 semanas atrás. Vimos el narrador, los tipos de narradores que podemos encontrar en el relato, y el día de hoy nos vamos a focalizar en el narrador y las focalizaciones que debe tener el narrador en cada uno de sus relatos. Los invito a poner atención y que comencemos. La focalización tiene que ver con el punto de vista que adopta el narrador. ¿Cuál es su punto de vista? El punto de vista desde la cual nos va a contar, nos va a relatar la historia. En todo relato o novela, el narrador se coloca en una posición o en una perspectiva para contarnos todo lo que va sucediendo. Al leer un texto narrativo, tenemos que tener presente que existe siempre un alguien que nos está relatando la historia, y este alguien asume una perspectiva o un punto de vista al momento de transmitirnos la información que nos quiere entregar o contarnos lo que va sucediendo. Esta labor es asumida por quien nosotros conocemos como el narrador, quien posee una posición específica y nos va contando los diferentes hechos que se desarrollan en la historia, desde una focalización determinada. Esto quiere decir que el narrador asume un grado de restricción de la información que da. ¿Qué significa esto? Que nos entrega el narrador totalmente lo que sucedió, o bien se limita y nos cuenta algunos detalles, algunas pequeñas cosas que van sucediendo. ¿Sí? Vamos a analizar ahora qué tipo de focalización tiene el narrador. La primera de ellas es la focalización cero. En este tipo de focalización, el narrador no se priva de entregar la información, no se priva, ¿sí? Por el contrario, brinda toda clase de datos respecto a la historia que nos cuenta. De esta forma, en este grado de perspectiva que tiene el narrador, no posee focalización, por eso se dice que es una focalización cero, porque no nos limita la información que nos transmite. Este tipo de punto de vista se halla en la narración de carácter omnisciente y objetivo. Ojo en eso, chiquillos. En la focalización cero siempre vamos a encontrar un tipo de narrador que es omnisciente, o sea, todo lo ve y todo lo siente, y que también es objetivo, no nos da su punto de vista. Eso quiere decir, ya que relata, conoce todo lo que va aconteciendo y todo lo que pasa al interior de cada uno de sus personajes. Por ende, está al tanto de todas las visiones que ocurren dentro del trama. Esa es la focalización cero, donde el narrador tiene un grado de conocimiento total de lo que acontece en el relato, tanto de los personajes como el escenario, la ficción donde sucede la narración. Por eso se llama una focalización cero, porque el narrador no limita la información que nos va entregando, por lo que no hay un enfoque en particular. ¿Sí? Esa es la focalización cero. Ahora vamos a ver un enfoque de focalización cero. Dice, al mirar sus ojos, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Alzando sus manos, intentó sostener su rostro. Sin embargo, la dama de azul, con mucha suavidad, se apartó. La pena de aquella mujer era tal que no podía soportar el calor de su amado. Aquí nos entrega un total conocimiento de los hechos que van sucediendo. Tiene un grado total de lo que va sucediendo a sus personajes. ¿Sí? Un personaje con un escenario de ficción que tiene, en el cual el narrador que nos cuenta la historia no se limita a contarnos poquitos detalles, sino que nos cuenta todos los detalles. Al mirar sus ojos, alzó sus manos, la suavidad se apartó, la pena de aquella mujer, o sea, es omnisciente, todo lo ve y todo lo siente de lo que le va sucediendo a cada uno de los personajes. Este es un ejemplo de focalización
0. Vamos a pasar ahora a la focalización interna, que dice, en este tipo de focalización el narrador se adentra en la perspectiva de los personajes, ¿sí? En los personajes, en su mundo interno, o sea, lo que le sucede internamente a ellos, lo que sienten, lo que piensan, y desde allí asume su punto de ver las cosas. Esto se asocia al narrador personaje o al narrador protagonista. O sea, la focalización interna tiene que ver con lo que le pasa a cada uno de los personajes de manera interna, y eso nos va contando el narrador. Y dentro de esta focalización nosotros vamos a tener al tipo de narrador, que es el narrador personaje o también llamado el narrador protagonista, quien se halla dentro de la misma historia, participa también dentro de la historia, y de este modo su grado de conocimiento es parcelado, siendo su saber igual al de los demás participantes de la ficción. Recordemos que el personaje, narrador personaje o narrador protagonista, él también forma parte de la historia, por eso no conoce en totalmente los hechos que van sucediendo, ¿sí? Esa sería la focalización interna, tiene que ver con lo interno que le sucede a cada uno de los personajes, y está explicado dentro del narrador personaje o el narrador, como también lo llamamos, narrador protagonista. Aquí tenemos un pequeño relato sobre la focalización interna y tenemos palabras claves que dice: como un puñal fue la noticia de Javiera. ¿Ya? Andrés no podría creer que su gran amor había contraído nupcias con otro hombre, ¿sí? Un desgarro en el alma, una lágrima fría fue inundando su cuerpo, hasta tal punto que el calor comenzó a irse de sus miembros yermos al devenir de las acciones. Ese es un ejemplo de focalización interna que nos detalla claramente qué le pasa internamente a cada uno de los personajes de la historia, qué sienten, qué piensan, y de esa manera nos va narrando el tipo de narrador, que recuerden que la focalización interna es el narrador personaje, ¿sí? O el narrador que también lo llamamos como protagonista. Ahora vamos a pasar a la focalización externa, ¿sí? Dice que el narrador se halla fuera de los hechos, o sea, aquí está afuera, externamente, que ocurren al interior de la trama y fuera de los personajes, o sea, está fuera de los hechos que pasan, fuera de la trama y fuera de los personajes. Esta focalización externa se encuentra al medio de las dos anteriormente mencionadas, o sea, está anteriormente de la focalización 0 y de la focalización interna. Pero tampoco está totalmente aislado de los acontecimientos, sino que asume una postura objetiva, utilizando la descripción como elemento principal. O sea, chiquillos, la focalización externa tiene que ver con todos los acontecimientos que van pasando dentro del relato, ¿sí? Tiene que ver solamente con eso. Y eso implica que la narración sea analizar, comentar el ambiente físico, o sea, dónde sucedió, la parte física donde suceden las cosas, el ambiente que tienen los personajes o los modos de actuar de cada uno de los personajes, adecuándose a lo que ve, sin comprometerse mayormente con lo que va relatando, ¿sí? Esa vendría siendo la focalización externa, que tiene que ver con los acontecimientos que suceden, analiza, comenta sobre el ambiente, las circunstancias, cómo actúan los personajes, de qué forma se va desarrollando la historia. Esa es la focalización externa. Ahora vamos viendo un ejemplo de la focalización externa. Dice, sus manos sostuvieron su cabello. Ahí nos está dando un tipo de focalización externa. Dice, apretujada contra su cuerpo, aquel abrazo pareció ser eterno. Sus rostros mostraban el dolor de dos amantes. Sin embargo, ella se apartó forzosamente para luego salir rápidamente de aquella habitación. Esto sería un ejemplo de focalización externa, donde el narrador nos describe lo que sucede, nos cuenta los acontecimientos que van pasando, los hechos, relata el lugar físico, que en este caso era una habitación, y cómo actúan, cómo se van desenvolviendo cada uno de los personajes. Ese tipo se llama focalización externa.
No se olviden, chiquillos, que el día de hoy trabajamos la focalización de los tipos de narradores que nosotros podemos encontrar en cada uno de los relatos. Vimos la focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. ¿Sí? Muy bien. Espero que me hayan entendido. Si no, dudas y consultas a mi WhatsApp. He recibido muy poquita, así que les dejo nuevamente el número, que es el 936432224. Ya, chiquillos, espero estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.